No estamos de acuerdo con esas modificaciones, de hecho nuestro bloque no las aprobó porque si bien se dijo que eran modificaciones que tendían a mejorar la situación de la clase media, etcétera, cuando uno desmenuza muy rápidamente lo que se aprobó, por ejemplo la caída de ingresos brutos de los servicios por cable, me parece que eso no tiene que ver con la defensa de la clase media, sino de algunos intereses corporativos. Buen día, amigos, buen día, mi admirado Gustavo Campana. Buen día, Víctor Hugo, ¿cómo va? Y poniéndonos en marcha muy rápido, hoy con una señor. presentación muy breve porque hay tantos temas. El día gris. Muy gris, con presagio de lluvia. Para la tarde, después de algunas lluvias aisladas que estuvieron durante la mañana rociando a Capital y Gran Buenos Aires. Una máxima de 30, mañana 31, el sábado 33. Temperaturas bien de verano. El mate te ha quedado fenómeno. Bueno, muy bien. Está muy rico. bien. Sé que decae dentro de 4 o 5, aprovechemos este tramo. El que está con problemas para filmarnos es Alan Longi. ¿Qué pasa? Sí, no consigue que el celular le responda, algo pasa y no vamos a estar en Facebook Problemas y en Instagram hoy como todas las mañanas que juntamos unos cuantos amigos. Ha cambiado de celular. Sí, es cierto. Intempestivamente, te diría, Alan Longi, como fastidiado. Es que entre este día gris y cuando las cosas no te salen al principio de la jornada, los directores, ¿viste? Y cuando te salen mal. Hemos escuchado a Carlos Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Sí. Él habla, salió la ley impositiva, pero no están contentos, no están plenamente satisfechos quienes la llevaron adelante tratando de hacerla igualitaria. La plata va a estar más o menos la que se necesita, más o menos, pero se la van a sacar a los que menos tienen un poco más de lo que se pensaba y a los que más tienen un poco menos de lo que se creía. Cambiemos respondió a su naturaleza, fue guardaespaldas de las corporaciones y fundamentalmente de Clarín. Se convirtió en las bancas del Senado en CEOs del grupo Clarín. Y la verdad es que a esta altura del partido, si uno tiene que encontrar definiciones, vuelven a desfinanciar a la provincia como lo hicieron cuando desfinanciaron al Estado. Por ejemplo, cuando quitaron retenciones, cuando condonaron deudas a las corporaciones, no les importa otra cosa que servir a su gente, o sea, responder a su naturaleza. No estamos de acuerdo con esas modificaciones, de hecho nuestro bloque no las aprobó porque si bien se dijo que eran modificaciones que tendían a mejorar la situación de la clase media, etcétera, cuando uno desmenuza muy rápidamente lo que se aprobó, por ejemplo la caída de ingresos brutos de los servicios por cable, me parece que eso no tiene que ver con la defensa de la clase media, sino de algunos intereses corporativos. De lo que Carlos Bianco habla es de Clarín, por supuesto, de Cablevisión. ¿Será posible? Le pregunto a usted, oyente de la 750, que está más o menos entrenado para saber lo que pensamos de la mafia brutal de Mañeto. ¿Se puede vivir la política, ser diputado o senador de la provincia de Buenos Aires, nada menos, tan solo para ser un servil de Héctor Mañeto y ahorrarle 600 millones de pesos, que de eso se trata, como denuncia el Destape? Hasta me gustaría conversar con Roberto Navarro, si anda por ahí, no empezó todavía su programa, creo que empieza a las 10, Roberto, porque el Destape es el único medio que publica esta verdad lacerante, atroz, de que una vez más Clarín se roba al país, a la provincia, a los ciudadanos. Cuando Carlos Bianco dice la caída de los ingresos brutos de los servicios por cable, me parece que eso no tiene nada que ver con la defensa de la clase media, sino con la de algunos intereses corporativos. Está diciendo una enorme verdad. No le dice Clarín para que no parezca que va directamente una vez más a mencionarse a Clarín. Desde el lugar político a veces se hace más difícil, pero no para nosotros. No tendría que hacerlo para ningún periodista. A ver dónde están los que arman lío por la Coca-Cola azucarada. ¿Dónde están para animarse a decir que la mafia de Clarín, encabezada por Héctor Mañeto y con todos sus cómplices, vamos a poner a TN? No importa la voz de TN, pobrecito, porque a él le dictan lo que tiene que decir. Habla ahora, tomale el pelo además a Kicillof, porque no salió la ley tal como él quería. Y no salió tal como él quería porque los legisladores que responden a Mañeto mucho más que a María Eugenia Vidal hicieron la vida imposible para que Cablevisión no tenga que pagar los impuestos que corresponden, escuchá, a los tipos de TN.
yo les dije, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la reforma impositiva que quería. Lo pongo entre signos de preguntas porque al parecer no es lo que quería. Un proyecto que llegó al Congreso bonaerense, tuvo varios fracasos, debió sentarse con los intendentes Kicillof, por lo menos 6 artículos se modificaron. La gente de Juntos por el Cambio dice que lo que hicieron es morigerar el impacto del impuestazo que va a llevar adelante Kicillof. La gente de Juntos por el Cambio dice que lo que hicieron es morigerar el impacto del impuestazo que va a llevar adelante Kicillof. Borrar la suba del 3% a las empresas de televisión por cable. Hablar de cable operadoras en el proyecto es una palabra que le queda grande a la realidad. La palabra es cablevisión, la palabra es Clarín, porque prácticamente es un monopolio virtual. ¿Cuántas cable operadoras hay? ¿100? ¿200? ¿300? No, ni siquiera 10, ni siquiera 5. El Destape puso a Mañeto en la tapa, como tiene que ser. Vos abrís el Destape y te encontrás con el rostro del jefe de la mafia de los medios de comunicación de la República Argentina y de la vida política del país. El único medio que se anima a ponerlo así, en esos términos tan concretos y tan claros, es el tuyo, Roberto Navarro. Buen día. Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con mucha bronca. Sí, me imagino. Es que la verdad es que da la impresión de que se han creado 2 bloques en la Argentina, uno con una representación institucional que acaba de ganar las elecciones bajo la presidencia de Alberto Fernández, y el otro bloque, ese 40% que sacó Macri, parece que directamente lo estuviera manejando Mañeto, ¿no? Porque están respondiendo, ya van varios actores que responden a lo que él pide. En este caso, directamente un favor para su empresa. Estamos hablando nada más y nada menos que de 600 millones de pesos con una ley que podemos llamar ley Clarín. Digo, porque ¿cuáles son las cable operadoras? Clarín. Desde ya. Pero fíjate que han conseguido todo, hacerlo, y que prácticamente con tu medio tan solo tenés que recorrer un camino tan espinoso como ir con, qué sé yo, con todos los medios. Ayer miraba la tabla que ustedes presentan de cómo ha crecido el Destape tan merecidamente, del lugar que ocupa en el 7º, si mal no recuerdo, en estos momentos entre los medios argentinos en 4 años. A mí me parece increíble, pero al mismo tiempo, de lo valioso que es para el Destape, cuando vos ves las columnas de Clarín, de Nación, de Infobae, y de los otros que ya empiezan a ser muy cercanos al Destape, la suma es atroz, porque del otro lado, ¿qué te queda? Lo de ustedes y... y Página 2. Y Página 2. Con cierto volumen. Sí. Todo el resto, los de arriba, son todos de ellos, Clarín y sus satélites, yo diría cada vez más con una línea muy atada a la embajada, ¿no? Cuando vos ves los temas a favor de Bolivia, en contra de Venezuela, en defensa de lo que está haciendo Trump y en defensa de sus propios intereses, pero cada vez con actores más oficiales, menos disimulados de las defensas de sus intereses. Yo creo que estamos entrando hoy en un camino muy peligroso, y claramente Kicillof es más atacado aún que Alberto. Sí. Más atacado aún que Alberto, porque está bueno decir que antes de la prácticamente eliminación de ese impuesto de 3%, porque iban a ser 600 millones y terminaron siendo 18, hubo un actor en la política argentina, Axel Kicillof, que puso ese proyecto sobre la mesa, que se animó a decir, bueno, si yo tengo que ir a buscar dinero para la provincia, no lo voy a buscar en los que menos tienen, porque las propiedades más chicas no van a pagar nada, no lo voy a buscar en los que tienen pequeñas propiedades, porque le voy a cobrar un 15% de aumento frente a un 55% de inflación, es decir, le voy a bajar un 40% en términos reales sus impuestos, sino que lo voy a ir a buscar en los grandes terratenientes y en las empresas monopólicas que actúan en mi provincia. Esa fue la intención de Axel Kicillof y su equipo. Y se encontró con una defensa que uno no sabe si es Cambiemos defendiendo a Clarín o si es Cambiemos respondiendo directamente a las órdenes de Clarín, porque con lo rápido que se dio y con lo disciplinado además de todo el bloque, la verdad es que da la impresión de que el jefe de Cambiemos es Mañeto, Víctor Hugo. Y bueno, y hay mucho miedo en los medios de comunicación. En algún caso es complicidad y la mayoría es miedo, porque hay otros medios que
que no responden a Clarín, incluso algunos que son antagónicos, que yo me sorprendí esta mañana que no está esa nota. Así que, bueno, Clarín ha sido un gran disciplinador, Clarín ha estado atrás de muchas de las prisiones preventivas de estos años, nosotros lo sabemos, o sea, el gran perseguidor de Sousa y de Cristóbal López, ¿quién era? Víctor Hugo, era Mañeto. Ha sido atroz. A mí me resultó muy aliviador y además un buen pretexto para charlar, que hace un tiempito que no nos vemos y charlamos. Roberto Navarro, muchísimas gracias, en este caso, por los servicios prestados a este lector, oyente o telespectador, este ciudadano, que no encuentra satisfacción. Es como andar con sed y que te tiran una gotita de agua, vos abrís la boca, te cae la gotita de agua. Porque la pelea es así, en medio de todos estos tránsfugas. Es decir, estar en la política, llegar a ciertas edades, Roberto, para nada más ser un alcahuetito del poderoso de Clarín, ¿cómo no les da vergüenza? ¿Cómo no les da vergüenza? Y bien decís que por lo menos Axel Kicillof se animó a poner sobre la mesa una ley que los implicaba. Por supuesto que eso es tomado para que ahora lo traten con esa pretendida sorna, para que lo persigan todavía mucho más. Mirá cuáles son las razones que había para que día por día en las tapas vergonzosas de los diarios de Mañeto y de los canales de Mañeto lo atacaran a Axel Kicillof, como sucedió en esta semana, ¿no? Así es. Sabían que hay mucho en juego ahí. Lo que están ganando las empresas de cable, Víctor Hugo, es monstruoso. Mira, un solo dato antes de cortar. Me mostraban el otro día la deuda que dejó Macri de pauta publicitaria. Dejó 400 millones de pesos de deuda, de los cuales más de 200 son a Clarín. Y los últimos 100 lo gastó en un solo día. Así que ya es muy difícil separar a Cambiemos de Clarín, a Clarín de Cambiemos. Me parece que no es el partido de la derecha. Vos desgastás al partido que pueda ser representativo del pueblo, ponés a tus propios diputados y conseguís, por ejemplo, que cada vez que se trate una ley en la que estés involucrado, ya sea ideológicamente o por tus intereses, tener directamente a quienes te van a defender. Es un hecho tan pero tan vergonzoso y sin embargo pasará bastante inadvertido. Gracias a el destape de Roberto Navarro, por lo menos hoy tenemos un lugar donde leer esta verdad, que duele muchísimo porque son derrotas casi finales para la vida política y para los sueños que tenemos de un país mejor. Hay un medio de comunicación adueñado del país. El otro día en Venezuela fue muy gracioso, vos viste que Guaidó juró en el diario El Nacional, y yo decía, es metafórico, es efectivamente un país girando en torno a medios de comunicación. Imagínate lo que es aquí en la Argentina. Roberto, un gran abrazo, a ver si nos vemos. Dale, un abrazo grande. Se va a poner en votación la aceptación de las modificaciones efectuadas por el Senado. Sírvanse a marcar su voto. Aprobado. Es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo y al Senado. Roberto hablaba de ley Clarín. Bueno, miremos para atrás. ¿Cuántas leyes impulsadas por Clarín, como mínimo desde 2002 para acá, desde el fin de la convertibilidad a pedido de Clarín, se aprobaron en la República Argentina? Y vamos a encontrarnos casi con un menú dispuesto por Mañeto. La especificación asimétrica, lo que viene después de la caída de la convertibilidad, es para que ellos, que en ese momento pasaban por un problema financiero muy terrible, casi al borde de la quiebra, porque habían tenido un endeudamiento alocado en dólares terrible, resultó que tus ingresos se dividieran por 3, pero también sus deudas se dividieran por 3 y se especificaran. Después, la ley de bienes culturales, y así sucesivamente. ¿Cuántas leyes Clarín existen desde 2002 hasta el presente? Y la oposición, en una actitud completamente poco constructiva, porque realmente no fue una discusión muy constructiva la que dio, intentó permanentemente desvirtuar el espíritu original del proyecto y beneficiar a los más poderosos y a los más ricos. Y los cambios que introdujo el Senado ayer implican 4.000 millones de pesos menos de recaudación, que implica 4.000 millones de pesos menos para enfrentar las urgencias y la emergencia que existe en la provincia. Y eso fue exclusiva responsabilidad de una oposición que pensó más en los sectores de altos ingresos que en realmente darle al Estado los recursos que necesita para atender las prioridades de política.
Lo que dice Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, es que cambiemos con una bandera falsa, hipócrita y bastante cínica la defensa de los más postergados, la defensa de la clase media. Lo que hizo nuevamente fue ensanchar el bolsillo de las corporaciones y desfinanciar al Estado, porque lo que hace es, bueno, la caja de Cablevisión será cada vez más gorda, pero esa guita no puede ir ni a hospitales, ni a escuelas, ni a ningún resorte de la vida pública de la provincia de Buenos Aires en manos del Estado. Estas modificaciones que se introdujeron aquí en el Senado no conservan ese espíritu de recaudar aquello que necesitamos para la emergencia. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos menos de recaudación, que eso se va a resentir en menos escuelas arregladas, en menos hospitales arreglados y fundamentalmente en la ayuda social. Entonces, claramente, aquella ayuda social, aquellos acompañamientos a los sectores productivos y a la reactivación del trabajo, hoy no han sido acompañados y han destrozado el espíritu que tenía la ley. Lo que dice Magario es que te arrinconaron y te llevaron al arte de lo posible. Y el arte de lo posible, hablando de costo y beneficio, fue quedarnos con una parte, pero una porción mucho más chica de la necesaria para poder paliar en un momento de emergencia terrible los problemas más sensibles de la sociedad bonaerense. Hubo un cambio conservador, se viró a la derecha en los puntos más complejos, pero fue el arte de lo posible, es lo menos malo que se pudo conseguir. El espíritu de la ley era pedirle un acompañamiento más solidario a aquellos que más tienen, y sin embargo una de las modificaciones que aquí se trabajó y que terminó imponiendo la oposición fue, por ejemplo, que tengan más beneficios aquellos que tienen las propiedades más altas en el pago anual, es decir, que pasa de tener un descuento del 20% a tener un 25% de descuento. Por el otro lado, las modificaciones que también sufrieron tienen que ver con el tema de beneficiar a los exportadores y a los importadores. Es verdad lo que dice Verónica Magario. Todos los días estuvieron hostigando y persiguiendo a Axel Kicillof. Ayer, en tapa, anunciaba en una nota que decía: Kicillof empezó con el pie izquierdo, sinvergüenzas, bandidos, mafiosos. ¿Cómo va a entrar con el pie derecho un hombre que tiene que enfrentarlos a ustedes, con todo el poder que ni siquiera es dando la cara, jugando al periodismo, jugando a la libertad de expresión, jugando a otra cosa, jugando en otra liga? Y ustedes pretenden que Kicillof entre con el pie derecho. De alguna manera puede decirse que también él sacó al frente la ley, pero como salió, no da satisfacción al espíritu de Axel Kicillof, ni al espíritu que tenía la ley. No le da plena satisfacción, porque no era salir a recolectar el dinero, sino a quién se lo pedís, claro, a quién estás reclamándole. Si yo salgo por aquí y le pido para una colecta a los compañeros que menos tienen, y paso por alto que me cruzo con el dueño, con el gerente, con todos los demás, y a ellos no les pido nada, o les pido un poquitito, igual a los compañeros más humildes, no estoy haciendo las cosas de una manera como la que corresponde de acuerdo a lo que tengo en mi espíritu. Estoy traicionándome. Primero, pedirle más a los que más tienen, pero en segundo lugar, el destino de esa recaudación. ¿Por qué Cambiemos a lo largo de 4 años apretó solo para juntar lo necesario para pagar en tiempo y forma, más o menos, intereses de la deuda externa? Nada más y nada menos. Ese ajuste fue para pagar deuda. Ese ajuste fue para cumplir con los vencimientos, para seguir contrayendo más deuda. Ahora se está diciendo, señores, dejaron un vendaval, 9.000 millones de dólares de deuda en la provincia, y estamos viendo cómo paliamos las urgencias de los sectores que menos tienen. Cuando la mafia de Clarín puso en tapa antes de ayer, ¿te acordás que lo comentamos? Cristina dio órdenes y el ajuste se hace. Estaba hablando a sus diputados. El diario Clarín le hablaba a los diputados electos por Clarín. Ya ni hablemos de Cambiemos. Porque cuando tienen el tupé de hacer una cosa como la que han realizado ahora, no digan que son diputados que representan al pueblo ni a nadie, mucho menos al pueblo. A alguien sí, representan los intereses de Clarín. Lo que dice Magario
es el desencanto propio. En este sentido, Magari aseguró que los cambios introducidos por Cambiemos destrozaron el espíritu que tenía originalmente la ley. Es perfecto. O Juan Carlos Bianco, cuando dice la caída de ingresos brutos de los servicios por cables, me parece que eso no tiene nada que ver con la defensa de la clase media, sino con algunos intereses corporativos. Cuando TN le toma el pelo, el canal de Mañeto, a Kicillof o a quienes gobiernan en la provincia de Buenos Aires, el gobernador tiene la reforma impositiva que quería, sinvergüenzas, mafioso, pon un poquitito, la pregunta es, ¿el gobernador tiene la reforma impositiva que quería? Yo les dije, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la reforma impositiva que quería, lo pongo entre signos de preguntas. ¿Y cómo va a tener la reforma impositiva que quería si ustedes, los que vos representás, muchacho, que no sé quién sos, lo que vos te dicen por la orejera, qué es lo que tenés que decir, están jugando a sus propios intereses y llevándose todo por delante? Por supuesto, a la pregunta, ¿el gobernador tiene la reforma impositiva que quería? La respuesta es no, no tiene la reforma impositiva que quería. Siempre pedimos memoria, verdad y justicia sobre la economía 2015-2019, porque si no, cuando hablamos en el presente sin recordar nada de lo hecho en el pasado, limpiamos los prontuarios. Hoy Clarín dice, y es la bofetada diaria, otra poderosa caja para los K. ¿Y de qué dependencia del Estado crees que están hablando, Víctor Hugo? Del correo. La pucha. ¿Cómo hablas del correo sin tirar para atrás? De la punta del ovillo, pero 2 pasos, para poder entender cómo intentó la familia Macri condonar casi toda su deuda, dejarla en cero y que la pague el Estado que él estaba manejando a través de una alquimia inescrupulosa, absolutamente desleal, poco ética. Otra poderosa caja para los K. El correo queda a cargo de la cámpora. ¿Y si esta mafia fue capaz de convertir el suicidio de Nisman en un crimen? Cosa que bastante consiguieron, hasta que entre algunos libros, alguna lucha, un poco de sentido común, y finalmente esta serie de Netflix va quedando claro. Terminé de ver ayer la serie de Netflix, no puedo creer. El 4º capítulo, que es pobre la serie, después puedo decir por qué. Vale. Pierde mucho tiempo en cosas que no hacen a definir cuál es el crimen. El título que pone es una vergüenza, La presidenta y el espía, una cosa insoportable. Cuando vos ves además qué es lo que han hecho, ellos saben como nadie ahora en el mundo periodístico cuál es la verdad de esa historia. Cuando vos ves que han sido capaces de cambiar un suicidio para poner en su lugar un crimen porque les convenía políticamente, era para esto, para llegar a tener ya ni siquiera necesidad de gobernar ellos. En este momento gobierna la izquierda, gobierna el progresismo. Esperemos que sea la izquierda, esperemos que sea el progresismo siempre y que no le tuerzan la mano. Gobierna los sectores que ellos no quieren, pero ellos son los que mandan, porque en distintos lugares, Mañeto, Clarín, La Nación, han colocado legisladores que son propios. Y ahora, después de Netflix, lo que se viene, lo están anunciando, es un informe, un programa especial de la CNN dedicado a Nisman. Pero ya con la pregunta que se plantean en la promo, te están diciendo que el tipo fue asesinado y casi te están planteando quién lo mató. Sí, una vez más, pero estamos hablando de algo que funciona en el mismo andarivel que la moral de Clarín. Hoy en C5N no es muy radial el final del 4º capítulo, cuando entran la madre y todo lo demás, la llave por dentro contra aquello que proclamaba Clarín a los gritos, la puerta estaba abierta. Eso es una demostración, son 2 minutos que voy a invertir hoy en la columna para presentar ese cierre del 4º capítulo, en el que por supuesto, entre tantas otras cosas que se hablan allí, queda muy claro. Pero si consiguieron eso, claro, les resulta casi de taquito tener diputados propios y conseguir una ley con esa protección que consiguieron y ahorrarse 600 millones de pesos que tendrá que poner el pueblo y no Clarín. Clarín no quiere poner absolutamente nada. Miles de millones de ganancias por Telecom, miles de millones de ganancias por Nextel, miles de millones de ganancias por Cablevisión, pero no quieren soltar un centavo y además te ponen a sus diputados, a sus senadores, completamente a su servicio. Axel Kicillof ha tuiteado, en la madrugada se ve,
Acaba de aprobarse en la legislatura la Ley Impositiva 2020. De esta manera la provincia recaudará lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios. En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones con las que no estamos de acuerdo y no acompañamos. En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento mayor por pago, en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios, es decir, hay un comentario de Axel Kicillof, con un cierto desencanto por el tipo de ley que salió, con un alivio muy grande porque como gobernador de la provincia de Buenos Aires necesitaba que esto finalmente fuese aprobado para tener los recursos que le permitan presupuestar la vida de la provincia. Yo les dije, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene la reforma impositiva que quería. Lo pongo entre signos de preguntas porque al parecer no es lo que quería. Un proyecto que llegó al Congreso bonaerense. Ayer se dio a conocer el índice de caída en noviembre de la industria argentina, 4.5. Ayer se conoció que fue de casi 7% la caída en 11 meses, en los 11 meses de enero a noviembre de 2019. En 13 de las 16 divisiones manufactureras hubo caída, pero caída casi libre. Bueno, esta es la muerte de la economía real del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, de su economía de sustitución de importaciones, talleres, pymes. De eso se trata. Te entregaron esto, una caída en 11 meses, en los 11 meses de 2019 que fueron medidos, de casi el 7%. Es la muerte de la economía real de la provincia de Buenos Aires. Estoy aquí comprometiéndome una vez más a hacer lo que les dije que iba a hacer. Hacer lo que prometí en campaña. Ocuparme primero y antes que nada de los que menos tienen. Yo sé que a los que están mejor les duele que uno les pida más esfuerzo. Pero todo ese dolor será saldado cuando veamos que ya en la Argentina no hay hambre, que en la Argentina la pobreza disminuye, que los que no tienen casa hoy la tienen, cuando todos veamos que vivimos en una Argentina más solidaria, más integrada, donde todos tenemos los mismos derechos. Reparar las injusticias cometidas, dijo Alberto Fernández ayer en la localidad chaqueña de La Leonesa, junto al gobernador Jorge Capitanich, visitando empresas y fundamentalmente inaugurando 25.000 viviendas. El presidente de la Nación ayer en el Chaco, en esto que junto a sus ministros tiene que ver con el recorrido permanente de ese país profundo, olvidado y castigado por cambiar. Uno quiere que tanto esfuerzo y tantos sueños, que los tiene sin ningún tipo de dudas Alberto Fernández y que los quiere llevar adelante, tengan que chocar contra esta verdadera locura mediática que instala Clarín, robándose todo permanentemente y atándote. Muchas veces debes pensar alguna medida que decir, mira, esto no le va a gustar a estos tipos y mejor no porque nos van a matar. Y entonces vos recorres otro camino. Ojalá que la izquierda, el progresismo de la Argentina, que tiene estos 4 años para ganarse el crédito de los ciudadanos otra vez, para mantenerlo y ganar todavía más, no tenga que aceptar las condicionantes de la derecha para poder gobernar. Porque si no, ganan siempre ellos. Cuando te ganan las elecciones, gobiernan. Y cuando pierden las elecciones, como pierden generando igual ingresos de diputados y senadores en lo nacional, en lo provincial, etcétera, después te condicionan el gobierno desde esos medios de comunicación. Por lo tanto, la verdadera pelea en el país no es tan solo la política tradicional. La verdadera pelea en el país para llevar a cabo esos sueños que creíblemente pronuncia Alberto Fernández es ir contra las corporaciones. Y de todas las corporaciones, la más bandida, la más bandolera, la verdaderamente mafiosa, la de un loco encerrado en lo único que le importa, que es su poder, y rodeado de crápulas que lo único que hacen es estar a su servicio, tomándole el pelo a una ley como la de anoche. Sacó Kicillof la ley que quería. No es la ley que soñaba Kicillof. Es una ley mucho más próxima a los intereses de ustedes que a los intereses de la gente. Si no se confronta con eso, si no se aprovecha algún momento el crédito político que se puede obtener creciente
en el caso de Alberto Fernández y seguramente creciente en el de Kicillof, en cualquier encuesta que se haga próximamente, si no se aprovecha eso para que el poder político pueda confrontar con el poder real, nada sirve para nada. En los tiempos que vivimos, tener un techo no es nada más que un derecho humano, simplemente. Es inadmisible pensar que en la Argentina de hoy haya gente que deambula buscando dónde dormir, dónde ampararse, dónde criar a sus familias. Vengo de una ciudad rica y opulenta, donde cada noche más de 7.000 personas deambulan y buscan los techos de un banco donde ampararse. Yo no quiero más vivir en ese país. Yo quiero vivir en un país donde todos tengan el mínimo derecho de gozar de agua potable, de una casa digna donde criar a los hijos que uno engendra. Eso es lo menos que podemos ponernos como obligación. La necesidad de un techo. Ayer también se conoció que la construcción cayó un 5.2 en noviembre y acumula en los primeros 11 meses de 2019 una caída del 8%. Cuando vas a la venta de insumos, las caídas promedio superan el 22, el 23%. Es la quiebra total de ese sistema, que era una de las banderas 2016-2017 de la economía de Cambiemos. Repasando algunos datos que tienen que ver con cómo fue el devenir de la ley que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, lo que hay que recordar es que el proyecto presentado el 24 de diciembre, poco después del mediodía, primeras horas de la tarde, hablaba de una alícuota del 3% para los cable operadores. Cuando esto regresó desde el Senado, ahí la discusión, después de ese portazo, hablaba de bajar un punto la alícuota. O sea, al 2%, no a 0, 2%. Las tapas del 26 de diciembre, primer día hábil después de la presentación del proyecto, colocaban a Kicillof en el título principal de Clarín y de La Nación. Clarín decía, Kicillof propone subas de hasta el 75% en los impuestos bonaerenses. Claro. Bueno, una locura. No hablaba de una progresión que iba del 15... Ya te estaban metiendo impuestazos. Claro. Del 15 al 75, no, 75%. Vos es como que te imaginabas que tu ABL iba a aumentar un 75%. Y eso iba a estar reservado solo al 7% de los productores agropecuarios con más de 2.000 hectáreas. La Nación decía, Kicillof intenta aprobar de urgencia una fuerte suba del impuesto inmobiliario. O sea, el paquete que era absolutamente integral, solamente en los títulos te mostraba que tu bolsillo con el impuesto inmobiliario, vos frentista, vos clase media... Le hacían creer a la gente del común además que el impuesto iba a ser gravísimo para todos y la gente que en estos casos entra un poco por el aro. ¡Qué mafia! De ahí vinieron 15 días de discusión, que sí, que no, y que el tema era, según Cambiemos, hay que reducir el impuestazo a la clase media, a los sectores productivos, y después ves que cuando llegó el final, cuando llegó la discusión que convirtió en ley lo que hoy tenemos, solamente fueron detrás de que Clarín no pague impuestos como cable operador.